La historia de esta noche comienza con una mudanza a un pueblo de postal. Vecinos amables, escuelas perfectas y una compañía que parece demasiado buena para ser verdad. Pero cuando los grillos se callan, cuando el festival de la cosecha sirve comida con secretos y cuando tu familia empieza a sonreír demasiado, te das cuenta de por qué nadie se va de Glimmer Valley. Porque en este pueblo los vecinos ya no son humanos. Bienvenido a Noche de Horror, donde cada sombra esconde un secreto y cada susurro puede ser el inicio de tu peor pesadilla. Mudé a mi familia a un pueblito de postal. Ahora sé por qué nadie se va nunca. Cuando acepté el trabajo de analista del ciclo de vida del producto en el condado de Glimmer Valley, pensé que me había tocado el gordo. Ni siquiera había oído hablar de Nilatech antes de ver el anuncio. Pero cuanto más investigaba, más parecía una mina de oro. Reubicación pagada para toda mi familia. Un puesto remoto, con solo 1 o 2 días obligatorios. En la oficina cada mes. Su sede estaba justo en el centro de Glimmer Valley, la ciudad que daba nombre al condado. Y mientras viviera a menos de 35 minutos de trayecto, todo estaba bien. Y Nilatech no era una de esas startups de 3 al 4. Eran contratistas del gobierno, creciendo año tras año, con una de las mejores tasas de retención de empleados de la industria. Todo en la oferta gritaba estabilidad. El estipendio de reubicación también era generoso, lo suficientemente generoso como para que pudiéramos mudarnos al municipio de Donson, un pequeño y rico enclave en las colinas del noreste del condado. Era todo lo que prometían los folletos. Uno de los mejores sistemas escolares del estado. Casas prístinas de estilo colonial, festivales estacionales y una conocida celebración anual llamada el Festival de la Cosecha, que tenía lugar cada octubre en su centro comunitario. Era hermoso, realmente de postal. La casa que encontramos parecía sacada de una revista. Todo el vecindario parecía amigable, educado y acogedor, excepto por uno, por supuesto. Nuestro vecino, algo en él andaba mal, sino mal, antinatural. La primera vez que nos lo encontramos fue la noche en que nos mudamos. Para cuando llegamos a Hopper Street, los niños llevaban horas dormidos. Huda y yo nos quedamos sentados un momento en la entrada, los faros del coche bañando nuestra nueva casa, nuestro nuevo comienzo. No más smog de la ciudad, no más sirenas, no más fábricas, solo los Apalaches, un cielo lleno de estrellas, la luna proyectando su pálida luz sobre el vecindario como un filtro. La calle ni siquiera tenía farolas adecuadas, pero el resplandor era suficiente. Los contornos de los árboles y las colinas eran más hermosos que los colores mismos, como si hubiéramos entrado en una postal. Cuando abrimos las puertas del coche, fue como entrar en otro mundo. El aire nocturno fue lo primero que nos golpeó, fresco, agudo, limpio de una manera que quemaba la nariz, la versión de la naturaleza de un botón de reinicio. Los grillos cantaban en oleadas. Pequeños animales se movían entre los matorrales al otro lado de la calle. Y, por primera vez, en 13 horas de viaje, no me sentí asfixiado. Julia guió a los niños adentro, mientras yo empezaba a sacar las bolsas de viaje y una nevera de la parte de atrás. Debí de estar fuera solo 20 minutos, quizás menos, cuando lo oí. El siseo de succión de una puerta al abrirse, seguido por el chirrido de una puerta mosquitera, y entonces todo se detuvo.
No solo el susurro en los arbustos, los grillos también se fueron. El silencio me golpeó como un tren de mercancías. ¿Sabes cómo dicen que cuando todo está en silencio significa que hay un depredador cerca? Eso es exactamente lo que sentí. Aún no se me erizaba la piel, pero sí ese cosquilleo frío bajo la piel que lo precede, el sexto sentido de que hay ojos sobre ti. Me quedé helado en la entrada, con la nevera apretada contra el pecho, mirando un patio que ni siquiera había notado hasta ahora. No había luz en el porche, solo una figura en la puerta, medio oculta por el resplandor de mis faros. Un débil parpadeo desde el interior, probablemente un televisor, lo perfilaba con un brillo vacilante. Logré decir, intentando sonar casual, pero aterrizando en un punto intermedio entre tembloroso y torpe. Hola, qué buena mañana tenemos. Soy su nuevo vecino, Clint. Nada, excepto lo que parecía ser la silueta de su cabeza, girando para mirarme. Lo intenté de nuevo. Veo que usted también es madrugador. Lo que obtuve a cambio no fueron palabras, solo un gruñido. Luego el golpe sordo de una puerta al cerrarse, seguido por el chasquido de la puerta mosquitera al golpear con fuerza. Y en el segundo en que lo hizo, los grillos comenzaron de nuevo, como si nada hubiera pasado. Me quedé allí un momento, con la nevera en la mano, sintiendo que ya había fallado algún tipo de prueba. Luego volví a descargar, apagué los faros y cerré con llave. Julia y yo susurramos sobre los planes de la semana y en poco tiempo estábamos dormidos, arrullados por el zumbido constante de los insectos que cantaban a través de la ventana entreabierta. Aún así, mientras Julia se dormía, no podía quitarme de la cabeza el pensamiento incómodo. Nuestra primera impresión no había sido muy buena. La mañana llegó demasiado pronto. Bueno, mañana es generoso. Habíamos llegado a las 2 de la madrugada, pero a los niños no les importan los detalles. Jackson, de 6 años e impulsado enteramente por el caos, se lanzó sobre nuestra cama a las 7 en punto. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Vamos! Todas nuestras cosas todavía están en el coche. Estoy aburrido. Llevo despierto una eternidad. Vamos, vamos, vamos. Gaby entró, frotándose los ojos. Jackson, anoche cogí tu 10 antes de que pudiera agradecérselo. Jackson se bajó de la cama de un salto. Apreté la mandíbula cuando su pie aterrizó de lleno en mi entrepierna al bajar. ¿Quién necesita cafeína cuando tienes hijos? Julia y yo entramos en modo de delegación parental total. Ella empezaría el desayuno, yo traería las cajas esenciales de la cocina y luego me ocuparía del resto del coche, lo cual, sinceramente, estaba bien. Me dio mi primer vistazo a Hopper Street a la luz del día. El vecindario era aún más bonito bajo el sol. Greeley Oval lo llamaban. La gran comunidad familiar de Dunson. Calles arboladas, casas lo suficientemente apartadas como para sentir que tenías privacidad. Nuestra casa daba a 3 parcelas boscosas al otro lado de la carretera, con más casas enclavadas más adentro de los árboles. A la izquierda, otra mancha de bosque. A la derecha, el vecino, el hombre de la noche anterior. Su casa no encajaba con el resto, no de una manera ruinosa, exactamente, solo diferente. Una valla baja de estacas, a la altura de la cintura, rodeaba el patio,
con la pintura desconchada y cayéndose. Flores silvestres con maleza crecían altas en parches donde los céspedes de los demás parecían recién cuidados. Un par de tablones del revestimiento colgaban sueltos en la parte delantera. Pero el porche en sí estaba ordenadamente dispuesto. 2 postes robustos en medio del patio sostenían poleas con cables de nylon. En los postes, farolillos colgaban de ganchos metálicos en un extremo del cable. Comederos para pájaros se balanceaban perezosamente a través del nylon que viajaba hasta el porche, donde las cuerdas estaban atadas a anillas metálicas sujetas a ganchos taladrados en los postes del porche. Si ignorabas las asperezas, era casi pintoresco, idílico incluso. Pero no pertenecía aquí, no en Hopper Street, no en el municipio de Dunson. Era anticuado, parecía chocar con las normas de la comunidad de propietarios y simplemente encajaba más con una estética rural. Me dije a mí mismo que quizás solo habíamos perturbado su paz anoche. Quizás no era del tipo hablar con él, nuevo a las 2 de la madrugada. Estaba a medio convencer cuando vi la cortina cerrarse de un tirón por el rabillo del ojo. Había estado observando y ahora sabía que yo también lo observaba. Segunda impresión, clavada. La mayor parte del fin de semana se desdibujó entre desempacar cajas e intentar que el lugar se sintiera como un hogar. Sin embargo, para el domingo por la noche, finalmente probamos un poco del vecindario. Un grupo de parejas pasó con una cesta de regalo y sonrisas cálidas, galletas, vino, las cosas habituales de bienvenidos al vecindario. Luego había algunas velas hechas a mano y algunas mezclas de hierbas ya preparadas. Un grupo mañoso se quedaron en el porche, intercambiando recomendaciones de restaurantes y charla trivial. No pudo haber sido más de 1 hora, pero se sintió bien poner nombres a las caras. Donna y Gerald se fueron primero, luego Tracy y Dan. Lea se fue a cocinar la cena para sus hijos, dejando a su esposo, Will, apoyado en la barandilla conmigo. Bebió un sorbo de cerveza, dejó que una pausa flotara en el aire y luego se inclinó un poco. ¿Y bien?, preguntó casualmente. ¿Cómo está Curtis, tío? ¿Quién? Curtis, tu vecino. Oh, está bien, supongo. No parece que quiera tener mucho que ver con nosotros. Pero, por otro lado, no hemos sido exactamente silenciosos mientras nos mudábamos. No me refiero a eso. Fruncí el ceño. ¿A qué te refieres? Will me lanzó esa mirada, en parte sonrisa burlona, en parte advertencia. Curtis debería estar en la cárcel. Nunca probaron nada, pero su esposa desapareció cuando yo era un niño. Nunca la encontraron. Todo el pueblo conoce la historia. El tipo es un psicópata. No habla con nadie. Si yo fuera tú, me mantendría alejado. Sé que mi cara debió de delatarme, porque Will se rió. Luego se enderezó, como si ya hubiera decidido que la conversación había terminado. Bueno, nos vemos luego, tío. ¿Qué coño? ¿Vas a dejarme así sin más? Se dio la vuelta, casi como una ocurrencia tardía. Puso una mano en mi hombro. Oh, cierto. Lo siento. Estoy seguro de que ahora es seguro. Un rayo no cae 2 veces en el mismo lugar. Y así, sin más, se fue. Me quedé en el porche con esa frase, retumbando en mi cráneo, sin saber si se suponía que era una broma o el peor tipo de consuelo. De cualquier manera,
Se me puso la piel de gallina, porque cuando la multitud se fue y el último coche se alejó, me di cuenta de algo. Los grillos habían desaparecido durante toda la visita. Silencio, pesado y total, igual que la noche que llegamos, y no podía quitarme de la cabeza el pensamiento. ¿Estaría él ahí fuera en alguna parte, observando? Sé cómo debe sonar esto. Hasta este punto, nada había sucedido realmente. Curtis espantaba a los insectos de mi propiedad. Claro, incluso me despertaba por la noche y oía grillos dentro de la casa, como si los hubieran empujado hacia las paredes. Pero más allá de eso, nada concreto. La vida era buena. El trabajo era fácil, quizás 3 horas de trabajo real al día. Jackson prosperaba en la escuela, tan popular que tuvimos que limitar las fiestas de pijamas porque la mitad de los niños del vecindario querían acampar en nuestro sótano. Gaby tenía su propio pequeño círculo, Sidney y Kayla, además de su primer enamoramiento real de un chico llamado Dugan, de unas calles más abajo. Siempre pedía ir a pasear al perro de su familia con él. Jules ya se llevaba bien con las madres locales, pasando sus días conociendo el pueblo, mientras yo me quedaba enterrado en hojas de cálculo. Nos estábamos integrando perfectamente, diría yo, de una manera de libro de cuentos. Sabíamos que a todo el mundo le gusta la gente nueva en el pueblo, pero nuestra asimilación pareció no requerir esfuerzo. Por eso lo que aprendí en la reunión de padres y profesores de Gaby me destrozó. El señor Parks era su profesor de pre-álgebra, un tipo enjuto con una sonrisa de película de Hollywood. Esperaba que nos guiara a través de las notas de los exámenes y los deberes. En su lugar, se reclinó en su silla y preguntó: «¿Así que os habéis quedado con esa bonita casa colonial en Hopper Street?» Era extraño que supiera exactamente dónde vivíamos, pero lo explicó rápidamente. En Dunson no salen muchas casas a la venta al año. A nadie le gusta irse. Asentí, casual. Sí, es un lugar agradable, más grande de lo que esperábamos. Bueno, dijo, debistes de conseguir un buen trato, teniendo en cuenta todo. Jules frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Fue entonces cuando nos lanzó esa mirada, esa en la que se notaba que sabía algo que nosotros no. Oh, realmente no lo sabéis, ¿verdad? Se me revolvió el estómago. ¿No saber qué? Dudó, pero solo por un segundo. La familia de antes de vosotros desapareció. Hizo una pausa, casi teatralmente. O quizás se fueron. Es difícil de decir. Dejaron todas sus cosas, sin embargo, así que supongo lo peor. Mis pensamientos volvieron de golpe a nuestra casa, lista para entrar a vivir. Los sofás, las camas, todas esas ventajas preamuebladas. El señor Parks no se detuvo. Supongo que no tienen que revelar ese tipo de cosas, ya que técnicamente nadie murió en ella. Fue entonces cuando Jules se rompió. Las lágrimas brotaron y se derramaron, y resopló antes de salir decididamente de la habitación. Miré con furia a Parks, con la cara ardiendo, pero él solo levantó las manos como si fuera un desliz inocente. Cuando me giré para seguir a Jules, vi su reflejo en la ventana de la puerta del aula. Quizá fue solo el resplandor, pero por medio segundo pareció que estaba sonriendo. Cuando abrí la puerta de un tirón, eché un último vistazo atrás. Su rostro era de disculpa. Sus manos ya volvían a subir. Luego giré la esquina y seguí a mi esposa al coche. El viaje a casa
fue corto, interrumpido solo por una parada en la ferretería. Julia estaba empeñada en asegurarse de que la casa fuera segura, así que nos aprovisionamos de nuevas cerraduras y cerrojos para cada entrada. Incluso el cobertizo en la parte trasera de la propiedad consiguió un nuevo pestillo y un candado de combinación. Nunca le conté lo de la esposa de Curtis. No quería asustarla. Claro, teníamos el estipendio de reubicación, pero no lo suficiente como para simplemente levantarnos e irnos. Estábamos atrapados financieramente, si no literalmente, y seguía diciéndome a mí mismo, quizás Curtis era solo un viejo amargado. Mejor no plantar semillas de paranoia en su cabeza. Las semillas que me roían la nuca desde que nos mudamos. Había intentado hablar con él antes, pero dejé la pelota en su tejado hace mucho tiempo. Si no quería hablar con nosotros, que no quisiera nada de nosotros. Esa tarde estaba decidido a instalar cada nueva cerradura. En el momento en que estaba cogiendo la última para llevarla atrás, los niños se iban en un paseo en bicicleta con Dugan. Curtis también estaba fuera, atando algo a su valla, cuando pasé caminando hacia mi cobertizo. Era mayor de lo que pensaba, quizás cerca de los 70, barba gris desaliñada, el cuero cabelludo, calvo como un hueso. No me miró ni una vez mientras caminaba hacia la línea de árboles. Siguió trabajando en sus nudos, mientras los árboles de hoja perenne lo tragaban de mi vista. Los grillos aumentaron de volumen, cada paso más profundo en el patio, más fuerte. Su zumbido incesante me había estado carcomiendo durante meses. Al principio habían estado al otro lado de la calle, luego alrededor del perímetro de la casa. Para octubre sentía que al menos algunos de ellos estaban pedaleando sus chirridos en mi casa, una noche sí y otra no. Si estaba arriba, los oía en la cocina. Si estaba abajo, los oía en el sótano o en el ático. Había probado bombas insecticidas, contratado control de plagas. Nada funcionó. Podía oírlos todas las noches, pero nunca había logrado deshacerme de ellos. Así que para cuando estaba arrodillado en la rampa del cobertizo, toqueteando tornillos en la penumbra, el sudor comenzando a brillar en mi frente, estaba al límite. El zumbido en mis oídos, el mango resbaladizo del destornillador, la pura inutilidad de todo. Me peleé con los botones de mi franela y la arrojé a los matorrales con un gruñido de frustración. Podía sentir el calor de la ira en la coronilla, yo mismo, sin poder concentrarme. Finalmente, el aire de octubre me enfrió mientras terminaba el último tornillo del pestillo. La puerta del cobertizo se cerró suavemente. La nueva cerradura hizo clic en su lugar, una pequeña victoria. Bajé de la rampa y fui a recoger mi camisa. Fue entonces cuando lo vi, un sendero hacia el bosque. Hierba aplastada, no de un solo viaje, sino de muchos lugares aplastados por el camino, como si alguien se hubiera detenido, agachado, esperado. Tantos lugares y a 30 pies en la línea de árboles, apenas visible en el crepúsculo. Una cámara de seguimiento. Se me revolvió el estómago. Estaba hasta los cojones. Nada de mi ira era por los putos bichos. Llevaba 38 años vivo
Sé cómo suenan los bichos. Esto era diferente. Para entonces, estaba seguro de que si Curtis no era un asesino en serie, era un vecino gilipollas y espeluznante. ¿Quién instala una cámara en el patio trasero de otra persona? Agarré la correa que rodeaba el árbol, buscando la hebilla, y mi frustración se convirtió en un ritmo brusco y estúpido. Tira, maldice, tira. La correa se deslizó, maldije más fuerte. La golpeé contra el tronco, tiré con fuerza. El nylon gimió en mis manos. Que te jodan, que le jodan a tu puta cámara estúpida. No me jodas. Cuando la correa se rompió, arrojé la maldita cosa a los matorrales. Aterrizó con un estrépito. Las ramas se rompieron. Las hojas protestaron. Por un segundo, el crujido continuó, como un eco que se extendía, como si una ardilla se hubiera asustado y se hubiera dispersado. Quizás unas cuantas. Y luego, nada. Silencio sepulcral. Mi ira murió en el segundo en que el silencio golpeó. Esa quietud extraña se apoderó de todo, más pesada de lo que nunca fueron los grillos. Me agaché, recogí la cámara de seguimiento rota y escudriñé rígidamente los árboles antes de volver al patio. Curtis todavía estaba afuera. Ya no estaba podando setos. Estaba en su terraza trasera, llenando un generador de gasolina. Me detuve en la valla, levantando la cámara. Mi voz salió dura, pero temblorosa. ¿Has perdido algo? Me miró de reojo. Luego volvió a lo que estaba haciendo. Hey, no me ignores. ¿Es tuya? ¿Por qué coño apuntaba a mi patio? Esta vez se dio la vuelta. Se acercó a la valla. Extendió la mano y me quitó la cámara de la mano. Por un segundo, su rostro cambió, un destello de preocupación que desapareció casi tan pronto como apareció. Negó con la cabeza muy levemente y me devolvió la cámara a las palmas. Luego se dio la vuelta. Algo dentro de mí se rompió. «Sabes que puedes usar el castellano, ¿verdad?», no respondió. Lancé la cámara de seguimiento al borde de su parterre. Repiqueteó contra los adoquines. Ruidoso en la quietud, volvió a mirar una vez. No enfadado, no ofendido, simplemente resignado. Una cara como la de alguien que se prepara para algo inevitable. Luego cerró su puerta, corredera de cristal detrás de él, y desapareció en la casa. Me quedé allí, sintiéndome como un niño que acababa de faltarle el respeto al adulto equivocado. Pero no iba a intentar deshacerlo. Volví a mi casa, dentro. El aire olía a una de las velas caseras de la cesta de regalo del vecindario de la primera semana que estuvimos aquí. Jules me recibió con una sonrisa, feliz de que hubiera terminado de cerrar todo. Pude oír pasos correteando escaleras arriba. Mi estado de ánimo mejoró ligeramente, feliz de estar con mi familia. Le devolví la sonrisa, pero mis manos todavía me picaban con el haz. Recuerdo de la cámara. Más tarde esa noche, mucho después de que Julia y los niños se hubieran ido a la cama, lo vi de nuevo. Solo una silueta en su patio, apoyado en la línea de la valla, como si estuviera de guardia. No me miró, no saludó. Simplemente miró hacia mi casa y la calle, quieto como un espantapájaros, hasta que cerré las cortinas. El resto de esa semana, la semana previa al Festival de la Cosecha, pasó en un borrón. A pesar de ser la primera semana de octubre, todas las casas del pueblo
ya estaban cubiertas de decoraciones de Halloween. Todas las casas excepto la de Curtis, por supuesto. Gaby pasó días angustiada por lo que se pondría para el baile de Halloween de su escuela. Jackson era Batman todos los días. Julia y yo apenas tuvimos tiempo para las travesuras de Halloween. El comité del municipio ya nos había reclutado como voluntarios para el Festival de la Cosecha. Parecía bastante inofensivo acercarse a los vecinos, integrarse. Me apunté como director asistente de juegos para los niños. Julia ayudaría en la cocina. El festival duró 3 noches. Sinceramente, no fue tan grande como esperaba, considerando lo mucho que lo publicitaba el municipio. Apenas había food trucks, apenas había atracciones, solo un carrusel, una noria en miniatura, un puñado de puestos. Los puestos también eran más extraños de lo que esperaba. El campo de calabazas eran solo unas pocas filas de calabazas talladas ya preparadas para ser desechadas. Sus interiores mostraban un poco de podredumbre, pareciendo ligeramente blandos, y en la mesa de manualidades para niños podría jurar que los oí tararear al unísono un áspero y rítmico sonido que no me era familiar, pero era inquietante. Siempre que los niños hacen algo y lo sacas de contexto, simplemente parecen pequeños bichos raros. Incluso los míos a veces. Los 2 primeros días del festival estuve ocupado dirigiendo juegos. El último día me metieron en el tanque de agua. Y ni siquiera con agua. La bodega local lo había llenado con su tinto de la casa. Pensarías que sería divertido. No lo fue. El vino manchaba todo lo que tocaba. Me dejó pegajoso y al final del día mi piel estaba teñida y mis muslos en carne viva. Finalmente, todo terminó con el festín de la cosecha, una cena de acción de gracias glorificada bajo una enorme carpa de alquiler, filas de mesas plegables, líneas de buffet, todo el pueblo apretujado con platos de papel y sonrisas forzadas. La comida era comestible. El pavo, especialmente. Julia se inclinó y susurró que estaba sazonado de la misma manera que esos paquetes de especias de los vecinos que nos regalaron cuando nos mudamos, los que probamos una vez e inmediatamente tiramos. Estaba picoteando el mío cuando el señor Hunt, uno de los tipos mayores, siempre demasiado ruidoso, hizo un comentario casual mientras yo pedía un muslo. «Cuidado», dijo, sonriendo. «A Curtis también le encanta la carne oscura». La mesa se rió, yo no. Por primera vez realmente me di cuenta. Quizás Curtis no era frío porque era un solitario. Quizás simplemente no le gustaba yo, no le gustábamos nosotros. Y el pensamiento se me clavó en el pecho. Mi vecino simplemente me odiaba porque yo era negro. La cena terminó temprano cuando se fue la luz. Apagón en toda la red. La mayoría de la gente se fue. Dugan y sus padres llevaron a los niños a casa. Julia y yo nos quedamos para ayudar a limpiar la carpa durante otros 45 minutos. Luego nos fuimos mientras el cielo se oscurecía. En el camino a casa, mi cabeza no dejaba de volver a Curtis. Había marcado todas las casillas de sospecha de las maneras más silenciosas y aburridas. Seguía diciéndome a mí mismo que estaba paranoico, que era yo quien dejaba que los chismes de otras personas moldearan mi juicio. Pero la broma de Will sobre su esposa
la sonrisa satisfecha del señor Parks, la forma en que el pueblo parecía cerrar filas cada vez que se mencionaba a Curtis. Algo no encajaba. Cuando entramos en la entrada, la bandera del buzón estaba levantada, un único sobre en blanco, sin remitente. No le di importancia. Probablemente publicidad, dije. Lo abrí por costumbre. Sí, empresa de tejados. Una vez dentro, lo dejé en la isla de la cocina. Jules y yo nos lavamos y vimos Scream de 1996 en nuestro iPad, mientras holgazaneábamos en el sofá del salón. Se la había enseñado cuando empezamos a salir y pronto se convirtió en su película favorita. La primera escena era tan icónica para nosotros. También era irónico, ya sabes, considerando que acabábamos de cambiar las cerraduras la semana anterior. Finalmente, la película terminó con el giro icónico, mientras la oscuridad se mostraba desde todas nuestras ventanas. Todavía no había luz. Las velas brillaban en tenues racimos. Decidimos acostarnos temprano, pero no podía dejarlo estar. Seguía repasando la forma en que la gente hablaba de Curtis. Seguía viendo la cámara en mi mano. Le dije a Julia que daría una vuelta por el perímetro y cerraría todo. En lugar de eso, me encontré abriendo el sobre de nuevo, mirando el mensaje en su interior, hasta que la tinta se volvió borrosa. No sé por qué le dije a mi esposa que era un anuncio de tejados. Quizás quería que lo fuera, pero cuando desdoblé el papel de nuevo, no había cupones, solo una línea garabateada con una tinta tan espesa que se traslucía por la página. Me dirigí a la puerta principal, luego salí. La luz de mi porche con sensor de movimiento se encendió de forma intermitente mientras cruzaba la entrada. Al otro lado del patio, hacia la valla, los farolillos de Curtis se balanceaban y lanzaban perezosas bandas de luz sobre las altas hierbas de su patio. Su puerta mosquitera estaba abierta con un gancho. Llamé suavemente un par de veces. «Curtis», y no oí más que el frágil eco de mi voz. Lancé una piedra a los escalones de su porche. Rebotó, nada más. Me di la vuelta para volver y me quedé helado. Un sonido se arrastró desde la oscuridad, familiar y erróneo. Estridulación, el áspero chirrido de los grillos, pero más lento, deliberado, como alguien tratando de imitar su cadencia. Un suave croar rodó por el patio. En la penumbra, una silueta se movió a lo largo del costado de mi garaje, los hombros rozados brevemente por el resplandor de los farolillos del patio de Curtis. «¿Dugan?», dije, entrecerrando los ojos. El chico se movía como una marioneta a lo largo de la pared, haciendo esa horrible llamada de grillos sin hablar. Fue suficiente para hacerme retroceder. «Dugan, déjalo ya. No tiene gracia. Vete a casa o yo». Su imitación se detuvo en el momento en que mi lámpara de movimiento se encendió. Por un segundo, el único sonido fue el zumbido de la bombilla y luego el coro de ruidos de insectos creciendo a nuestro alrededor. Entonces las vi. Docenas de pequeñas luces blancas al otro lado de la calle, parpadeando en pares, cada una unida a una silueta sombría en la zanja y bajo los árboles. Grilidae oval, nuestro vecindario perfecto. El chirrido se volvió ensordecedor a medida que la luz de movimiento se atenuaba para conservar energía.
«Basura», pensé. Oí el sonido de un motor arrancando. Luego la casa de mi vecino se iluminó desde adentro. Su generador. Dugan se abalanzó desde el rabillo de mi ojo. Vino hacia mí, con respiraciones húmedas y entrecortadas. Mitad llanto, mitad gruñido, tratando de morder, sus dientes castañeteando entre sí, con cada mordisco vacío de su boca. Lo aparté del forcejeo y mi bota conectó con su pecho. En ese instante hubo un agudo clic metálico, el sonido de un arma al ser amartillada, y luego un único y estruendoso boom. Una humedad cálida me salpicó la cara y el cuello. Pausa, levanté la vista y lo vi. Dugan, o lo que solía ser Dugan, su hombro y la mitad de su cuello volados, la carne crispándose y retorciéndose donde debería haber hueso. Curtis disparó de nuevo. El disparo le atravesó la cadera, haciéndolo girar y caer en la hierba. Y entonces se partió. La espalda de la cosa Dugan se abrió como una cremallera, desde el cuero cabelludo hasta más allá del cuello. Una membrana se abultó, húmeda y reluciente, deslizándose desde la base de su cráneo y empujando a través de los músculos y tendones de su cuello. 6 tentáculos finos como fideos se desenrollaron de su columna vertebral. La cosa de adentro se deslizó libre, usando sus apéndices para lanzarse a través de la hierba hacia la parte trasera de la casa antes de saltar a los arbustos, dejando atrás lo que una vez fue el amor platónico de mi hija. El estruendo de los disparos rugió. Levanté la cabeza de golpe, tratando de orientarme. Curtis estaba en su porche, la escopeta retumbando a un ritmo constante, derribando siluetas que cargaban desde el otro lado de la calle. El aire estaba lleno de una sinfonía de ruido de insectos, estridente y ensordecedor. Entonces Curtis encendió la luz de su porche. No amarilla, no blanca. Un resplandor violeta barrió su patio como un peine. Bajo él, las cosas se congelaron. Sus formas se sacudieron en confusión. Curtis se acercó a los postes de su porche, desenganchando las anillas que sostenían los farolillos. Las líneas de nylon se soltaron y los farolillos cayeron, rompiéndose contra los adoquines de piedra. Las mini explosiones iluminaron el patio como flashbangs. El fuego floreció en las hierbas altas y 5 de nuestros vecinos se encendieron a la vez, chillando, agitándose. Quise vitorear. Por un momento de locura, pensé que realmente podría ganar. Solo un viejo, solo en su porche, defendiéndose de todo el vecindario con fuego y una escopeta. Era suicida, era imposible, y sin embargo, por un instante lo creí, pero no duró. Los disparos, el zumbido de los insectos, las llamas, todo se detuvo de golpe. La luz de su porche se apagó, el generador se apagó con un último esteto. Bajo el resplandor rojo de las hierbas ardientes, los vi pulular, formas deslizándose por mi patio, sombras saliendo del patio trasero de Curtis, donde había estado el generador. El Sr. Rain, el hombre que siempre se jactaba de su césped, se abalanzó sobre Curtis. Un disparo resonó y el pecho de Rain se abrió, sus costillas explotando por su espalda. Curtis recargó con una velocidad inhumana, un cartucho sujeto entre sus dedos, hasta que algo lo enganchó. Un brazo pálido enganchó su hombro izquierdo y tiró. Su brazo se desgarró
de la articulación con un chasquido húmedo, retorciéndose grotescamente detrás de él. Curtis no vaciló. Cayendo sobre una rodilla, golpeó la culata de la escopeta contra su muslo. La amartilló con una mano y presionó el pulgar contra el gatillo. El último disparo sonó en el mismo segundo en que Will se abalanzó desde el otro lado. La perdigonada convirtió la cabeza de Will en un amasijo de cartílago y cerebro, pero el impulso de Will continuó. Su mano abierta golpeó a Curtis en la cara. Cuando Curtis cayó al suelo, su cabeza estaba girada casi 2/3 en la dirección equivocada. Y así, sin más, el buen vecino se había ido. Solo pasaron unos momentos antes de que me diera cuenta de que cada par de ojos restantes estaban enfocados en mí. Algunos estaban en la calle, otros en los patios, todos congelados. Di un paso atrás hacia el porche. Ellos dieron un paso. Aceleré. Ellos igualaron mi ritmo. Me di la vuelta y eché a correr. Al coro áspero e insectil se unió el trueno de los pies, pisotones en el pavimento, botas desgarrando la hierba. Cerré la puerta de golpe y puse el pestillo. Por un segundo no hubo nada. Luego el primer cuerpo pesado golpeó la madera con un golpe seco. Tenía que sacar a Jules y a los niños. Tenía que salvarlos. Pero al pasar por la isla me detuve. El sobre estaba donde lo había dejado. Esta vez las palabras calaron. No sufras al parásito para que se reproduzca. Quema su cosecha. Lo entendí. Lo entendí demasiado tarde. Encendí todos los quemadores de gas de la cocina al máximo, los 10, y luego giré. Un resplandor carmesí oscuro bajaba por las escaleras, pintando la casa como un presagio. Cada entrada se estremecía bajo los golpes de las manos, pero ni un pío de mi familia. Subí las escaleras. Los golpes de abajo se convirtieron en un tamborileo constante y metálico. Irrumpí en la habitación de Jackson, vacía. La habitación de Gaby después, vacía. La principal. Abrí la puerta de par en par y me quedé helado. Julia no era ella misma. Sujetada por una Gaby y un Jackson que zumbaban roncamente, su cuerpo estaba doblado como papel de maneras que un cuerpo humano no debería permitir. Las piernas dobladas sobre los hombros, los pies plantados a los lados de la cabeza, los brazos extendidos y crispados, la boca abierta. Sus ojos se habían puesto en blanco. Los sonidos que salían de su garganta eran húmedos, croantes, no el grito que esperaba, sino algo que se me clavó en los dientes. Por un terrible momento, vi la parte superior de su cráneo abrirse y tirar. El cuero cabelludo se frunció como si la parte de atrás acabara de volver a cerrarse. Sus ojos giraron hacia adelante y se encontraron con los míos. Un siseo húmedo y gogoteante escapó de sus labios. El crujido de huesos y el sonido nauseabundo de articulaciones desencajándose llenaron la habitación mientras su espalda se desenroscaba, crujiendo como una bisagra rota que se abre lentamente. Alcancé el pomo y cerré la puerta de golpe. Algo dentro también golpeó, apoyado con la espalda contra la puerta y mi mano todavía en el pomo. Mi corazón se aceleró. Una aguda ansiedad llenó mi pecho. Dadas las circunstancias,
Era absurdo que pudiera controlar mi respiración, pero al darme cuenta de que mi familia había sido abierta y infectada con esas cosas, mis funciones motoras comenzaron a fallar. Otro golpe contra la puerta. El sonido de la madera astillándose. Solté la manija y corrí hacia las escaleras. Antes de llegar al final del pasillo, Jackson irrumpió por la puerta, chocando contra la pared y corrigiéndose contra la opuesta al rebotar, arrastrándose como una marioneta hacia mí. Gaby lo siguió, vibraciones arrulladoras saliendo de su garganta, agarrando la muñeca deformada de su madre. Por un momento, fue un arrastre lento y colectivo, pero tan pronto como di el último paso tambaleante hacia las escaleras, el interruptor se activó. Bajo el olor a gas, bajé corriendo las escaleras, Jackson y Gaby rebotando en las paredes detrás de mí, sus piececitos tamborileando en el pasillo. La puerta corredera trasera se hizo añicos mientras doblaba la esquina de la barandilla, entrando en la cocina. 10 cuerpos se derramaron a través de la brecha, deslizándose y abalanzándose sobre cristales rotos, chocando con mi familia mientras doblaban la barandilla de la escalera detrás de mí. Choqué con la pared de la esquina que unía nuestra sala de estar y la cocina, rodando fuera de ella con la más mínima mirada a mis perseguidores, mientras caía hacia atrás sobre nuestro sofá en la oscuridad. Los ventanales del salón y el comedor explotaron hacia adentro. Luz y siluetas se derramaron, cayendo al suelo. Me arrastré a 4 patas hacia la puerta del sótano. Por el rabillo del ojo, un resplandor se elevó en el vestíbulo. Uno de los vecinos estaba en llamas, tambaleándose por el porche, dejando un rastro de llamas como una antorcha. Otro, con la parte superior del cuerpo ya ardiendo, saltó por la ventana del comedor, la alfombra ennegreciéndose bajo sus pies. El fuego de Curtis se había estado tomando su tiempo. Milisegundos después estaba cerrando de un tirón la puerta del sótano detrás de mí, echando el pestillo y apoyando mi espalda contra ella, con los pulmones ardiendo como si hubiera corrido por todo el condado. Me preparé para el impacto en el otro lado que me enviaría rodando por las escaleras. Zumbido, oscuridad, pánico. Y entonces me di cuenta, no me estaban siguiendo con tanta insistencia como pensaba. Los de delante eran más una distracción que un peligro. La puerta del sótano era de roble macizo, resistente, pero no irrompible. Un cuerpo se estrelló contra ella. En el mismo momento, algo arriba se incendió. El rugido de un incendio repentino recorrió la casa. Siguieron chillidos salvajes y agudos, animales agitándose en llamas, chisporroteo, estallidos, luego los gritos humanos. El calor presionaba contra la puerta. La cosa de afuera dejó de empujar. Su último empujón terminó en un sonido húmedo y deslizante de carne cocinándose contra la madera, desplomándose al otro lado. No estaba a salvo. La puerta ya brillaba en los bordes. No sabía cuántos quedaban fuera, pero tenía que salir. Rápido, antes de que el fuego se extendiera abajo, antes de que el aire se convirtiera en nada. Busqué a tientas la barandilla y corrí hacia el oscuro sótano, con el corazón martillando en mi pecho. Una de las pequeñas ventanas rectangulares bajo la terraza trasera era mi única oportunidad. Arañé el pestillo, arranqué las baratas bisagras. Los gritos de arriba se convirtieron en rugidos monstruosos. Finalmente,
Las bisagras cedieron. Salir fue otra pesadilla. Arrastré una mesa plegable debajo de la ventana. Me subí a ella y saqué primero el brazo izquierdo, la cabeza pegada al hombro izquierdo, el brazo derecho torcido detrás de mí, cruzando mi espalda, los dedos envolviendo mi cadera izquierda, tratando de estrecharme lo suficiente como para caber. Salté, los dedos de los pies empujando la mesa tambaleante. Se desplomó debajo de mí mientras la terraza de arriba se incendiaba. El calor presionaba mi cuello, dando la sensación de que se estaba partiendo. Luego un parche de oscuridad que no recuerdo. No más de 5 segundos, como si me hubiera desmayado. Cuando abrí los ojos, me arrastré hacia adelante con una mano, las piernas extendidas contra la pared, gimiendo mientras me debatía. Mis dedos encontraron un poste de la terraza y tiré. Mi hombro derecho estalló con el crujido nauseabundo de poliestireno al romperse. El dolor me frenó, pero persistí hasta que mi hombro derecho se encajó. Una vez que la parte superior de mi cuerpo pasó por el marco, lancé mi brazo derecho herido hacia adelante y agarrando el poste con ambas manos, arrastré el resto de mí hacia afuera. Las llamas siseaban sobre mi cabeza. Figuras se tambaleaban en la terraza, sus siluetas deformadas por la luz del fuego. Me arrastré hasta el borde de la terraza, manteniendo la cabeza lo más baja posible bajo el infierno, abriéndome paso a través de los arbustos y hacia el aire frío de la noche. Cada instinto me gritaba que volviera a la casa en llamas solo para cubrirme. En lugar de eso, me pegué a la línea de árboles, arrastrándome hasta el cobertizo. La luz de la luna lo volvía todo plateado y me quedé en las sombras, mientras cuerpos calcinados deambulaban sin rumbo alrededor de la casa, antes de sucumbir a sus daños. Me agaché, giré el candado de combinación y me deslicé adentro. El cobertizo olía a aceite y recortes de hierba vieja. Puse los endebles cerrojos, sabiendo que no detendrían nada. Aún así, me cubrí con una lona y me escondí detrás del cortacésped. Y ahí es donde he estado durante 9 horas, escribiendo esto. De vez en cuando, echo un vistazo por la pequeña ventana. Nunca llegaron los bomberos. La casa de Curtis y la mía han desaparecido, derrumbadas en cenizas ennegrecidas. Pero los cuerpos también han desaparecido, no por sí solos. A las 5 de la mañana, los vecinos que no se quemaron salieron de su hipnosis y caminaron a casa sin decir nada. Algunos sin zapatos, algunos sin sus cónyuges o hijos. Poco después, aparecieron 2 camiones sin distintivos. Hombres en monos de trabajo empaquetaron los cadáveres, los cargaron en la parte trasera de los furgones y se marcharon. A las 6 llegaron contenedores de basura. Un equipo de limpieza todavía está ahí, fuera, recogiendo los restos de nuestras casas en contenedores de acero. Y hace 10 minutos mi teléfono vibró. PZZZ. Un puesto de trabajo al que aplicaste recientemente ha vuelto a estar disponible. Esto fue Noche de Horror. Si sobreviviste a estas historias, suscríbete, porque lo más aterrador aún está por llegar.